continuidad de ese plan 2000E. Y dígame, ¿ha cerrado Convergencia y Unió un pacto con el Gobierno en el contexto, como decía usted, de esos pactos de Zurbano sobre el llamado IVA social? ¿Hay un acuerdo ya entre ustedes? No hay todavía ningún acuerdo en ninguna materia concreta, ¿no? Precisamente esta mañana tengo intención de hablar nuevamente con la vicepresidenta económica del Gobierno y vamos avanzando, pero todavía no hay un acuerdo cerrado. Ahora le corresponde al Gobierno recopilar las aportaciones que han hecho los diversos grupos parlamentarios y entregarnos un documento. Y en ese contexto se sitúan las conversaciones que estoy manteniendo con la vicepresidenta económica. Yo creo que va a haber cosas, sinceramente, importantes. Yo creo que muchas de las que ha propuesto Convergencia y Unió podrán ser recogidas. También en el contexto de lo que usted trata referencia de rebaja o de situar algún tipo reducido de IVA para algunas actividades concretas, pero no simplemente eso. Yo creo que también en materia de libertad de amortizaciones para las empresas y en otros ámbitos puede llegar a haber acuerdo. Por la intensidad de esas conversaciones, de lo que se deduce sus palabras o de lo que hemos leído estos días en la prensa, ¿se puede decir que CiU ahora mismo es de alguna manera primordial para el Gobierno, al menos en los pactos de Zurbano? ¿Se puede decir eso? Bueno, ya saben que nosotros hemos dicho claramente que no íbamos a llegar a ningún pacto estable con el Partido Socialista Obrero Español, pero que siendo fieles y coherentes con la propuesta de pacto de Estado, esto que estamos discutiendo, lo que conlleva los acuerdos de Zurbano, no es un pacto de Estado, es un sucedáneo de pacto de Estado, ni tan siquiera quizás llegue a eso, pero nosotros estamos dispuestos a acordar aquello que sea necesario. Ayer acordamos con el Partido Socialista la reforma de la ley de morosidad, excepto en 2 enmiendas, estuvimos de acuerdo con los socialistas, o mejor dicho, los socialistas estuvieron de acuerdo con nosotros, porque la proposición no de ley de la morosidad es propuesta de Convergencia y Unió, y de hecho el Partido Socialista votó el dictamen, cosa que agradezco, como agradezco al resto de grupos parlamentarios, porque fue aprobado por unanimidad. Por tanto, desde este punto de vista, nosotros estamos dispuestos a llegar a acuerdos en aquello que entendamos que sea positivo para la economía. Si, por supuesto, se rebaja el IVA en el sector de la rehabilitación y eso va a permitir ocupar unas cuantas personas del sector de la construcción, pues vamos a estar de acuerdo. Si, como anuncia el Gobierno, asume el compromiso que tantas veces ha reclamado Convergencia y Unió a través de su portavoz en el Congreso de los Diputados, de que pueda haber una relación directa del ICO con las empresas, por supuesto que vamos a llegar a un acuerdo. Y lo mismo que le decía en materia de libertad de amortizaciones, que es otra propuesta nuestra, como en otras muchas que van a verse en los próximos días. Voy a otra mesa de negociación, a la del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Se ha dicho, se ha publicado en los medios que de alguna manera salió el tema de la ley de dependencia, por lo menos de paralizar la aplicación. ¿Qué le parece a CiU esa posibilidad que alguna comunidad autónoma decida recortar por ahí la petición que se ha hecho desde el Gobierno, sin concretar, pero que algunos dicen que podría ir por ahí? Bueno, que empieza mal, acaba mal. Y eso empezó mal. Se presentó al principio como una ley de izquierdas, presentándolo como uno de los símbolos del progresismo de este país, cuando al principio era aprobada únicamente por 3 partidos o por 3 fuerzas políticas parlamentarias, ¿no? Los socialistas, Izquierda Unida y Esquerra Republicana. Después, cuando se añadió el Partido Popular, ya no servía la expresión de ley de izquierdas, de ley social, de ley progresista. Tuvieron que cambiar el discurso. Nosotros no votamos esa ley, y no porque no estemos de acuerdo en atender a las personas dependientes. Precisamente se había caracterizado nuestro grupo parlamentario por reivindicar esa ley de dependencia. Es más, yo, aprovechando sesiones como la de hoy de control al presidente del Gobierno, que acostumbro para concretar cuestiones muy específicas, también me había preguntado por ello. Lo que pasa que es una ley que nace sin financiación, es una ley que no da la importancia que debería dar a la propia familia y al principio de subsidiariedad, y es una ley que a la práctica no está funcionando por falta de recursos, porque no iba prevista de la correspondiente, como acabo de señalar, financiación, y quien peor lo están pasando son las comunidades autónomas y los ayuntamientos, porque aquí el Gobierno se acostumbra a aprobar leyes que conllevan un gasto. Este gasto después lo tienen que asumir los ayuntamientos y las comunidades autónomas, y sin embargo no les transfiere la cantidad de dinero oportuna para ello. Por tanto, no me extraña que el Gobierno haya podido sugerir que haya una cierta parada en lo que hace referencia a la aplicación de esa ley. Bueno, no sé si se me ha entendido mal, era al revés, era alguna comunidad autónoma de las que no gobierna el Partido Socialista, las que quizá habrían sugerido esa posibilidad. Pero le pregunto, 2 puntos donde debiera llevarse a cabo ese recorte, no sé, dígame, si gobernaran una comunidad autónoma, ¿por dónde tiraría Convergencia y Unió? Bueno, yo empezaría sinceramente por lo que es la reorganización de la propia administración, ¿no?
y por desprendernos de lo que son gastos completamente suntuosos. Yo creo que hay un terreno amplio para recortar en lo que hace referencia al gasto corriente, sinceramente, y que hay que hacer una reforma profunda de la administración, y en este sentido habría que suprimir cargos de esa administración y habría que revisar los gastos de personal, que no significa necesariamente revisar el salario de los funcionarios. Por tanto, esa sería una primera partida, ¿no? Fíjese que las comunidades autónomas tienen la obligación de disminuir sus gastos en un porcentaje muy inferior al gobierno central, porque de hecho, por mucho que se diga, donde realmente se está produciendo un déficit elevado es en el gobierno central. Piense que las comunidades autónomas tienen asumidas muchas de las competencias importantes de este país, como puedan ser educación, como puedan ser enseñanza, y donde realmente se origina el gasto es en el ámbito de la administración central. Por tanto, cada comunidad autónoma, a mi juicio, deberá hacer sus deberes y deberá intentar cortar gastos por donde crea que puede hacerlo de manera